6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y vamos a empezar con el versículo 8 del capítulo 6. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y vamos al capítulo siguiente. En ese momento comienza la defensa de Esteban. Es una defensa extensa de la que vamos a hablar hoy a vuelo de pájaro, pero el final de su discurso aparece en el versículo 51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. El domingo anterior vimos que se había producido en la iglesia primitiva una grieta entre todos eran judíos, pero dos procedencias diferentes, los que habían nacido en Israel y los que no habían nacido en Israel. Y entonces, para solucionar el problema, se nombró a 7 personas para que sirvieran en las mesas, y entre ellos, entre esos 7 nombres, dijimos, se destacaban 2 nombres, el de Felipe y el de Esteban. Felipe porque fue el que después evangelizó Samaria, y Esteban justamente por esto que estamos leyendo hoy, porque fue el primer mártir del cristianismo, el primer hombre que murió por su fe. Y vamos a detenernos hoy a mirar un poco cuál es la causa que lo llevó a morir, cuál es el motivo por el cual se enardeció la gente a tal punto que lo arrebató, como dice acá. Es decir, cuando dice lo arrebató y lo llevaron al concilio, quiere decir que lo sacaron a los empujones y lo llevaron dentro del concilio y finalmente lo mataron. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual irritó tanto a esta gente? ¿Cuál es la razón para que llegara a esto? Él dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando él se ponía a hablar de la fe, indudablemente había opositores que venían y decían lo contrario, y él los refutaba. Y los refutaba porque tenía conocimiento y porque sabía cuál era el problema que esta gente tenía. Ahora, lógicamente, que los refutaba una vez, otra vez y otra vez, y llega un momento que se convencen que no pueden resistir, no hay alguna forma de contrarrestar lo que él está diciendo, porque en el fondo es verdad. Y él está explicando con razones todas esas cosas. ¿Cuál era la causa fundamental de la oposición? Cuando lo llevan delante de
del tribunal. Dice, bueno, este hombre está perturbando. Es un asunto de perturbación. Ellos sienten que está tratando de destruir al judaísmo. Ahora, Esteban predicaba lo que era la fe cristiana. Los ritos, en el templo judío se seguían con los ritos. Y seguramente Esteban les decía, esos ritos son inútiles porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado por nosotros. Es decir, durante siglos llevamos el Cordero esperando a un Mesías. El Mesías vino y fue crucificado y murió por nosotros. Entonces, si Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, ¿cómo es que estamos llevando corderitos todos los días? ¿Qué sentido tiene esto? Claro, el hecho de llevar corderitos todos los días era el gran negocio del templo, el gran negocio de Anás. Y cuando él empezó a predicar esto y la gente empezó a escucharlo, salieron todos a decir, hay que defender el negocio, porque si este sigue así, destruye el asunto de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, también él repetía unas palabras de Jesús. Dice, mire, Jesús dijo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. No dijo, nosotros vamos a destruir esto. Dijo, esto es lo que dijo Jesús. Pero la fe va a seguir a pesar de esto. La fe va a trascender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Bueno, él lo que hacía era expresar la fe cristiana. Simplemente decía, estos sacrificios no tienen valor, y decía, y esto Jesús dijo va a ser destruido. ¿Y qué va a pasar cuando sea destruido? ¿No vamos a tener lugar donde adorar a Dios? ¿No nos vamos a poder acercar más a Dios? Puede ser que toda la bendición venga únicamente de este templo y el único lugar donde hoy podemos invocar a Dios sea aquí y trayendo un cordero. No se habían dado cuenta ellos de la gran revolución que se había producido. No se habían dado cuenta todavía de que, estando Cristo presente, ya ni en Jerusalén ni en ningún otro lado, lo dijo el mismo Señor, adoraremos al Padre, sino que al Padre lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. Porque dice, Dios busca a estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y acá la adoración puede hacerse en cualquier lado, en cualquier lado. Nosotros venimos a adorar al Señor a este lugar. Hay lugares donde no tienen un lugar físico donde reunirse porque son pueblos perseguidos y van a una casa y se reúnen los cristianos y adoran al Señor también. Y está tanto allí como puede estar aquí. Y hay otros lugares donde van debajo de un árbol, al lado de un río, a reunirse para adorar a Dios. Y el Señor está allí. ¿Qué era lo que predicaba Esteban? Les estaba diciendo, esta es la fe de Jesucristo. Ahora ellos decían, no, lo que pasa, y lo llevan ante el concilio, dice, lo que sucede es que este hombre no cesa de hablar cosas blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, porque hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Bueno, todo esto, usted vio que cuando alguien quiere, yo digo que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que la gente interpreta, ¿no? Me ha pasado muchas veces, que yo dije una cosa y la gente interpretó algo totalmente distinto y sacó conclusiones de lo que no dije. Bueno, en ese momento todos los prejuicios dijeron, tenemos que interpretarlo así, lo que dice Esteban. Y entonces lo llevan ante el concilio. Ahora, ¿qué es este concilio? Este concilio es lo que en griego se llama el Sanedrín. Sanedrín es el máximo tribunal judío. Los ancianos estaban allí, es decir, los representantes de las familias aristocráticas formaban este concilio, los jefes de los sacerdotes y con toda la familia sacerdotal, y los expertos en la ley, los escribas. Se reunían, eran en total 71 miembros presididos por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote presidía esto. Es el tribunal que juzgó a Jesús. Quiere decir que en ese momento Esteban se enfrenta exactamente a los mismos que condenaron a Jesús. Y ahora él va a dar testimonio. Ahora a Jesús le sacaron a Pilato la sentencia de muerte para que fuera crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una popularidad tan grande
que si no hubieran tenido una revuelta. Ahora, con este era distinto. Este era distinto. Este es conocido, pero este no es Jesús, no es Jesús. Y lo llevaron delante del tribunal. Y delante de ese tribunal él tenía que hablar. Ahora, ¿para qué tenía que hablar? Para defenderse. Para defenderse. Ahora, si usted lee todo el discurso, usted se va a dar cuenta que si hay algo que no hizo fue defenderse. Esto no era un asunto personal. Él expresó las razones por las cuales él decía lo que decía. Hizo lo que se llamaría técnicamente una apología del cristianismo. Por primera vez en la historia, un cristiano se levanta e interpreta la historia completa desde otro punto de vista. Hasta ese momento todos la interpretaban igual. Se basó todo en el Antiguo Testamento, hizo una breve historia de Israel. Ahora, cuando usted lee, dice, ¿pero por qué les molestaba si le está contando la historia de Israel? Es que lo interesante es que teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, cuál era la acusación que tenían, él eligió de la historia de Israel una cantidad de hechos puntuales que demostraban que ellos estaban equivocados. Demostró que Dios actuaba en todo lugar. Y entonces comienza, y voy a resumir un poco el hilo del discurso, comienza diciéndole, nuestro padre es Abraham. ¿Dónde fue llamado Abraham? En Ur de los Caldeos, en Babilonia, en medio de un pueblo pagano. Allí estuvo Dios y habló con él. El segundo ejemplo que pone es José. José es el último de los patriarcas que aparece en Génesis. Dice, ¿dónde fue bendecido? En Egipto. En Egipto. Allí estaba Dios y los bendecía. En Egipto estaba allí y recibía la bendición de Dios. ¿Dónde fue que se encontró Moisés con el Señor? En el monte, en el desierto de Sinaí, y desde allí partió el libertador. Ninguno necesitó un templo para adorar a Dios ni para comunicarse con Dios. Todos ellos se comunicaron en el lugar donde estaban. ¿Dónde se manifestó Dios en el desierto? En una carpa, en un tabernáculo que iba junto con el pueblo, donde el pueblo iba. Los llevaban ellos para adorar en aquel lugar. Dice, y fíjense que hasta el profeta Isaías, hablando del templo de Salomón, y les menciona Isaías, dijo que Dios decía, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Caramba, no era que le estaba contando la historia de Israel, le estaba tocando puntos que fundamentaba lo que él estaba diciendo, que Dios está en todo lugar y merece toda adoración y que cada uno tiene que adorar en el lugar en que está. Ahora, esa historia la mechó con algunas cositas que dijo. Por ejemplo, cuando él habla de José, dice, y recuerden que los hermanos lo rechazaron a José. Ahora, ellos todos descendían de esos hermanos que rechazaron a José. Dice, Dios lo bendijo en Egipto, pero los padres de ustedes lo rechazaron a José, lo rechazaron. Y a Moisés, dice, la primera vez que lo rechazaron es cuando dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante sobre nosotros? Y dice, y además no quisieron obedecerlo en el desierto y se volvieron a Egipto y por eso esa generación tuvo que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque los padres de ustedes fueron rebeldes y tuvieron el tabernáculo. ¿Y qué hizo el pueblo? Se rebeló, hizo un becerro de oro. Ni bien estaba terminado el tabernáculo. Lo que quiere decir, y ahí llega el final, que ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Como ustedes, como sus padres también son ustedes. Como sus padres que rechazaron a José, que rechazaron a Moisés, que levantaron becerros de oro. Dice, ¿y a cuál? ¿A cuál? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Quiere decir que
El discurso de Esteban fue como ponerle fuego lento a todo esto y fue calentando el asunto, paso a paso. Pero le fue mostrando una cantidad de personas y de hechos que realmente mostraban cómo era el actuar de Dios. ¿De dónde sabía todas estas cosas Esteban? Esteban era un hombre que conocía profundamente la palabra de Dios. La conocía profundamente. Había estudiado la palabra de Dios. Había profundizado en la palabra de Dios. Cuando usted lee el discurso de Esteban, se da cuenta que él conocía panorámicamente la palabra de Dios, panorámicamente, y sabía ubicar cada hecho donde debe estar. Muchas veces una persona confunde la época de Abraham con la época de David, o la época de David con la época de Ezequiel. ¿Por qué? Porque no tiene una visión panorámica. Lo primero que aparece es una visión panorámica. Esta es la historia. Y él va siguiendo el hilo de toda la historia de Israel. Había leído la palabra de Dios. Conocía en detalle cada episodio, porque de cada episodio que él menciona, elige el detalle que justamente contradice lo que ellos están diciendo. Lo que quiere decir que había analizado críticamente todo eso que él había leído. Y hace una interpretación de la historia mostrando que el estado espiritual del pueblo es un estado calamitoso y que eso es lo que motiva la historia. Siempre se buscan los problemas de los pueblos en lo económico, en lo social, en lo político. En el fondo, el problema de los pueblos, también el problema de nuestro pueblo, es un problema espiritual. Y si no se soluciona el problema espiritual, no hay solución política, ni económica, ni social, porque el problema está allí. Ahora, él adquirió este conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de la palabra de Dios? Yo les he contado cómo enseñaba cuando tenía que hablar de la palabra de Dios a los alumnos de los seminarios. ¿Cómo les enseñaba? Le decían, mire, hoy vamos a estudiar el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es muy difícil. Digo, entonces les voy a decir cómo se interpreta Ezequiel. Agarren ustedes la Biblia, ábranla en el profeta Ezequiel y pónganla debajo de la almohada. Y duerman con el profeta Ezequiel debajo de la almohada. Todos me miraban extraños y decía, al otro día cuando se levanten se van a dar cuenta que no saben nada del profeta Ezequiel. Entonces ahora agarren la Biblia y estudienla. ¿Por qué? Porque nada se aprende por ósmosis. Nada se aprende así. Se aprende ¿cómo? Leyendo, estudiando, dedicando tiempo. No hay nada milagroso. No hay gente tocada por la varita de Dios, la varita mágica de Dios para el conocimiento. No, el conocimiento está allí. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros sabemos que tenemos un libro y que acá está todo el cristianismo. Acá está todo. Quiere decir que este libro hoy está al alcance de todos. Usted tiene una Biblia y la persona que está a su lado tiene otra Biblia. Y en su casa usted tiene una Biblia. La Biblia está hoy al alcance de todos. Hubo tiempos en que la Biblia no estaba al alcance de todos, sino que la Biblia estaba prohibida. La Biblia estaba prohibida. Solo para los eruditos. Eran los únicos que podían hacer. Los que estaban dentro de los monasterios y algunos de los que estaban dentro de los monasterios podían leer la Biblia. Los otros no. Ahora, cuando Dios habla, habla para el pueblo. No habla para los eruditos. No habla para los ministros religiosos. No habla ni para los pastores, ni para los sacerdotes, ni para los rabinos. Habla para el hombre común y todos somos hombres comunes. Quiere decir que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y el deber nuestro es conocer qué es lo que Dios dice. Casi siempre conocemos la palabra de Dios por un intermediario, que no es malo conocer la palabra de Dios por un intermediario, no es malo. Pero el asunto
es que aun cuando la esté conociendo a través de un intermediario, que puede ser un pastor, un maestro, quien sea, yo tengo que ir después a la palabra de Dios y constatar eso que Dios dice. Constatar. Usted tiene que irse hoy a su casa y tomar la Biblia y leer el discurso de Esteban y constatar esto que estoy diciendo rápidamente, porque el discurso es bien extenso y yo un capítulo, y yo en 3 palabras tuve que resumir todo esto. Esteban no tenía al alcance tal vez toda la palabra. En aquel momento era muy difícil, pero se había preocupado por ir a los lugares donde se leía la palabra y escuchar la palabra de Dios. Había estado en las sinagogas escuchando la palabra de Dios, no lo que decían después, sino la lectura de la palabra de Dios, la lectura, a ver qué era lo que decía. Y tenía bien claro todo eso. Cuando usted abre la Biblia, huye la oscuridad. Cuando en la Reforma se abrió la Biblia, y por primera vez el pueblo tuvo la Biblia, el oscurantismo de la Edad Media se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque el cristianismo estaba lleno de desviaciones, estaba lleno de tradiciones, estaba lleno de fetichismos. Y en ese momento, cuando se abrió la Biblia, se descubre que ese cristianismo fetichista, hecho únicamente de tradiciones, no es lo que Dios había enseñado, era lo que los hombres enseñaban. Y se acabó el negocio de muchos en ese momento, que negociaban a través de lo que ellos llamaban el poder espiritual que tenían. Cuando llegó la Biblia libera, la Biblia ilumina, la Biblia quitó la oscuridad. Ahora, muchos quisieron seguir viviendo en oscuridad. Ese es un problema de ellos, es un problema de ellos. La Biblia ha quitado la oscuridad. La Biblia ha quitado la oscuridad. Hay gente hoy que hace tremendos sacrificios para ganar su salvación. Para ganar su salvación. Gente que se arrodilla y camina kilómetros hasta desollarse las rodillas buscando su salvación. Yo las he visto en América, las he visto en Europa, he visto gente de todas las nacionalidades caer en esto. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Enseña que eso es la salvación? La palabra de Dios enseña, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, es un asunto de fe, es un asunto de fe. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dígame, ¿para qué nos vamos de rodillas para ganar una salvación que ya Cristo ganó en la cruz? Ahí está el problema, ¿no es cierto? Que cuando llegamos a la palabra de Dios, huye la oscuridad. Huye la oscuridad. Fue tremenda el impacto del cristianismo en la sociedad. El impacto del cristianismo en la sociedad fue tremenda porque cambió el concepto de todas las religiones anteriores y posteriores. El cristianismo, cuando llegó, eliminó 2 cosas que eran fundamentales en todas las religiones. Eliminó el altar y el sacerdote. Lo eliminó. Porque no hay intermediario, el sacerdote es Cristo. No se necesita altar, el sacrificio ya está hecho. Quiere decir que el cristianismo empezó así. Wells, que es un pagano que no cree en Jesucristo, sin embargo en su historia él reconoce que quitó eso, dice, pero duró poco tiempo. En el siglo IV ya volvieron a poner el altar y volvieron a armar el sacerdote. La función sacerdotal le pertenece a Jesucristo. La función sacerdotal es algo que es privativo de Él y nosotros somos sacerdotes de alabanza. Lo que hacemos es alabar a Dios, pero el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre.
Cuando el autor de la carta a los Hebreos habla de todas estas cosas, dice que si Cristo volviera a la tierra, ni aún Él sería sacerdote. Ni aún Él. Lo que quiere decir que la palabra de Dios es muy clara en ese sentido. Ahora, usted quiere salir de la oscuridad espiritual, abra la palabra de Dios. Si la tiene cerrada y espera que alguien se la explique, puede pasar cualquier cosa. Tenemos que volver a abrir la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. ¿Cuándo se salva Agustín? Cuando escucha la palabra de Dios. Su vida había sido un desastre, pero San Agustín se salva en el momento que escucha la palabra de Dios y escucha una frase que le toca el corazón, y allí él se rinde ante Jesucristo. Y lo mismo pasó con Francisco de Asís y con Martín Lutero y con Wycliffe, con todos los que estuvieron allí haciendo que la palabra de Dios entrara en sus propias vidas. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? Porque cuando conocemos la palabra de Dios no hay oscuridad, no nos engaña nadie. ¿Y por qué releemos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios siempre, Dios vuelve a hablarnos al corazón y siempre aparecen cosas nuevas en la palabra de Dios. Esteban escuchaba la palabra de Dios. Estaba abierto a la reflexión de la palabra de Dios. Se había dedicado a conocer a su pueblo, a analizar la vida de su pueblo y a abrir la palabra de Dios para aplicar la palabra de Dios a las necesidades de su pueblo en este momento. Y esta es la función de cada cristiano, que usted conozca la palabra de Dios y observe la realidad y después hable de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios al hombre de la calle que no conoce la palabra de Dios. Esa es la misión que nosotros tenemos, esa es la misión. La palabra de Dios es eterna, pero la palabra de Dios habla en el tiempo. Es eterna, pero tiene mensaje para cada generación. Y nosotros en esta generación necesitamos volver a leer la palabra de Dios para saber cuál es el mensaje de Dios para nosotros en esta hora. No debe haber sido fácil para Esteban todo este trabajo, pero el Espíritu Santo lo guió y llega un momento que les explica la razón por la cual ellos están como están y por la cual Jerusalén va a ser destruida en el futuro, no por Jesucristo ni por los cristianos. En el año 70 la destruyeron los romanos por la tosudez del pueblo. Ellos fueron los que destruyeron. Él les dice, el problema es que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Duros de cerviz. ¿Qué es duro de cerviz? Esta es la cerviz, esto. Cuando usted tiene esto duro, no puede agachar la cabeza. Y si ustedes tienen dura la cerviz, no agachan la cabeza frente a la palabra de Dios, no la agachan. Ese es el problema que tienen. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Ellos se jactaban de la circuncisión hecha en el cuerpo. Dice, sí, pero el corazón no lo tiene circuncidado. La acusación de él es tremenda. No doblaban el cuello, mantenían la soberbia, no aceptaban la autoridad de Dios. Esteban dijo todas esas verdades y sabía que cada vez que clavaba un clavo en su sermón, en el corazón de ellos, estaba dando un paso más hacia la eternidad. Cada vez estaba más cerca. Y lo hizo. Y no se defendió a él mismo. Él defendió su fe. En el libro de Daniel se dice, los entendidos resplandecerán como en el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Esteban es como las estrellas, sigue brillando hasta el día de hoy, sigue estando allí. La presencia iluminadora de una vida realmente entregada al Señor, de un hombre que conocía la palabra y predicaba la palabra. Hermanos, doblemos nuestra cerviz frente a la palabra de Dios. Si esto está duro, la palabra de Dios no baja. Hay que doblar la cerviz. Y en vez de ritos exteriores,
de circuncisiones hacia afuera. Circuncidemos nuestro propio corazón, quitando de él la soberbia, quitando eso y aceptando lo que Dios ha dicho, diciendo juntamente con el apóstol Pablo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Esta es la verdad de Dios. Y cuando usted abre la verdad de Dios y empieza a caminar en lo que dice e inclina la cabeza ante la verdad de Dios, empieza a andar por la senda de los justos. Y la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Esteban llegó al día perfecto, iluminó a toda su generación y se transformó en una estrella de primera magnitud que sigue brillando delante de todo el pueblo de Dios. Es el primer mártir. No le levantamos altares, no, para nada. Simplemente decimos que ese ejemplo nos tiene que llevar a nosotros a agachar la cabeza frente a la autoridad de la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Padre, que nuestra cerviz se doble ante tu palabra y nuestro corazón deseche la soberbia para que tú puedas cumplir en nosotros tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo Jesús.